Muy buenos días, sigo grabando los videos sobre el Tratado del Diluvio Universal. Sigo trabajando las evidencias geomorfológicas. En este momento voy a hablar de los valles y cañones, que son una maravilla de la naturaleza, es una cosa bellísima. Los cañones que hay en todos lados del mundo. Es un espectáculo maravilloso el disfrute de estos paisajes. Pero ¿cómo se formaron? ¿Cómo se hicieron? Se formaron en el diluvio universal, en la fase de primero de flujo laminar, y luego el flujo canalizado. Y también muchos se formaron porque mucha agua quedó atrapada en los continentes, en lagos. Cuando estos se rompieron, dieron lugar también a enormes cañones. Por ejemplo, está la duda sobre el Gran Cañón, si se formó en el momento del diluvio universal o algunos siglos después, cuando se rompieron los grandes lagos de Hopi y en el centro de Estados Unidos, en el centro oeste de Estados Unidos. Bueno, pues disfruten de este video, creo que vale mucho la pena. Sigo con las evidencias geomorfológicas, o sea, la forma de la Tierra que se hizo fundamentalmente a partir del diluvio universal. No son millones de años, es un diluvio que tuvo que fue hace 5100 años aproximadamente fue cuando se produjo. Muchas gracias. Los valles y cañones fueron formados durante el diluvio al final, en la época de la escorrentía canalizada, e inmediatamente después, cuando se rompieron muchísimos lagos, que el agua estaba acumulada en el interior de la Tierra. Valles profundos tallados al final del diluvio. Los valles y cañones vienen en todos los tamaños y formas en todo el mundo. Hoy en día, la formación de valles y cañones ocurre solo a pequeña escala y generalmente se debe a la escorrentía de eventos de alta precipitación. Si se formaron valles y cañones profundos después del diluvio, tuvieron que haber sido cortados rápidamente dentro de varios cientos de años después del diluvio, porque en ese momento hubo más precipitaciones y numerosas catástrofes posteriores al diluvio. Los valles y cañones pueden ser erosionados por procesos catastróficos. El origen de los valles fue fuertemente debatido alrededor del siglo XIX, cuando el uniformismo se estaba convirtiendo en una doctrina de la geología. Los científicos uniformistas de la Ilustración afirmaron que se necesitarían millones de años para formar valles amplios y profundos, y ciertamente tienen razón en la actualidad. La existencia de valles profundos fue uno de los argumentos más contundentes presentados para apoyar una vejez para la Tierra y suposiciones uniformistas. Los catastróficos, como se les llamaba en esos días, sostenían que los valles estaban tallados por flujos catastróficos de agua. Algunos científicos pensaron que provenían del diluvio universal. Otros dijeron que provenían de otra fuente como enormes tsunamis. La erupción del monte Santa Elena ha demostrado que los valles y cañones se pueden formar rápidamente a través de procesos catastróficos. Los científicos notaron que los procesos catastróficos rápidos formaron cañones con paredes verticales o casi verticales, tanto en sedimentos no consolidados como en rocas sólidas. De hecho, las paredes más verticales de un valle o cañón más catastrófico era la erosión y más joven el valle. Los cañones de paredes verticales con el tiempo se vuelven más anchos y en forma de U. Los valles y cañones pueden ser erosionados por procesos catastróficos. Es bien sabido que los flujos de agua catastróficos pueden producir cañones de paredes verticales, similares a los coulees de fondo plano y paredes verticales en el este de Washington, que fueron producidos por la inundación del lago Missoula. La pregunta sigue siendo, ¿cuándo se formaron los cañones cenozoicos? Fueron tallados o uno en un periodo de unos pocos cientos de años después del diluvio o al final del diluvio por la escorrentía canalizada del diluvio. En todo el mundo se encuentran profundos valles o cañones. El Gran Cañón, por supuesto, es el más conocido, que tiene hasta 1830 metros de profundidad. Algunos geólogos del diluvio creen que este cañón fue causado en el periodo posterior al diluvio por la ruptura catastrófica de los lagos
al este del Gran Cañón. Otro cañón profundo es el Zion Canyon en el sur de Utah. Tiene alrededor de 610 metros de profundidad. Los valles en las montañas de Sierra Nevada de California comienzan cerca de la cresta de las sierras, convirtiéndose en valles hasta de 1.300 metros antes de salir de las sierras occidentales. Un ejemplo magnífico de un cañón profundo que comienza cerca de la división de una montaña es la Barranca del Cobre en las montañas de la Sierra Madre Occidental del estado de Chihuahua al noroeste de México. La Barranca del Cobre es más profunda que el Gran Cañón y tiene 160 kilómetros de largo, incluidos los meandros. La región es árida, aunque las tormentas de verano son comunes. La excavación de la mayoría de los valles profundos y cañones se desarrolló durante el diluvio. Valles y cañones tallados por corrientes canalizadas de inundaciones tardías. No es difícil demostrar que la escorrentía de la inundación se transformaría gradualmente de flujo laminar a flujo canalizado. La erosión canalizada superpuesta a los accidentes geográficos de erosión laminar es un tema mundial y proporciona una evidencia poderosa de la realidad de la escorrentía de las inundaciones, así como de la inundación del diluvio universal. Además, los productos de la erosión canalizada no se ubicarían en la boca del cañón o valle, sino que serían transportados completamente fuera de la corriente. Uno de los mejores ejemplos es la rápida formación de profundos valles y cañones y valles. Lo demuestran los cañones de los volcanes Absaroka, del centro-sur de Montana y noroeste de Wyoming. Estas montañas tienen picos que se extienden hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar. Los flujos de escombros volcánicos se depositan en 1.830 metros de espesor y sobre un área aproximada de 23.000 kilómetros cuadrados durante el Cenozoico temprano. Las cimas de estos flujos volcánicos se cepillaron en una superficie de planeación durante la erosión de la fase de flujo laminar, probablemente durante la fase de flujo laminar de la inundación del diluvio universal. Luego, el agua canalizada erosionó profundos cañones y cambió la superficie de la planicie en montañas, en su mayoría de picos afilados. La figura que se presenta a continuación es un esquema de esta actividad. La erosión de esta magnitud es obviamente una característica del diluvio y proporciona una fuerte evidencia de que el límite del diluvio-postdiluvio se encuentra en el Cenozoico tardío. Esquema de la deposición y erosión de flujo laminar que se transforma en erosión de flujo canalizado en el sur de las montañas Absaroka del noroeste de Wyoming y centro-sur de Montana. Primero se presenta el flujo laminar en el momento que está inundada toda la Tierra y todos los continentes en el diluvio universal. Esta deposición de múltiples deslizamientos de tierra volcánica de Absaroka, que tiene 1.830 metros de espesor y cubre aproximadamente 23.000 kilómetros cuadrados. Después del flujo laminar y la deposición laminar, se dio paso a la erosión, formando una superficie de planación que se transformó en erosión canalizada. Viene la fase de flujo canalizado. Y finalmente, la erosión canalizada corta cañones de hasta 1.220 metros de profundidad antes de que finalmente se drene el agua de la inundación del diluvio universal. Espero les haya gustado este video, porque los cañones son algo bellísimo, precioso, igual que los valles. No hay cosa nada más agradable a la vista que ver la inmensidad de los cañones, de los valles. Y estas son evidencias geomorfológicas del diluvio universal. Esto se formó hace 5.100 años aproximadamente en todos los lugares de la Tierra. Disfrutemos pues estos paisajes, pero sobre todo analicemos de manera científica los datos y saquemos conclusiones correctas, no ideologizadas. Muchas gracias.